Bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Denme un segundito que termino aquí de configurar para salir también en Instagram. Ahí va. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de la llave Psi, de las charlas de todos los lunes, en este horario a las 19 horas. Hoy empezamos un poquito más tarde por algunas demoras técnicas, pero bueno, aquí estamos firmes. Y bueno, un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Divagno, soy consultor psicológico, psicólogo, escritor y periodista. Y llevo adelante junto a Silvia y a Gaby. Hola Mariana, hola Ada, ¿cómo va? Ada, no me estoy olvidando que te debo la sesión, ya vamos a arreglar. Teneme paciencia, por favor. Hola Miriam, hola Isabel, bueno, hola a todas. Les decía, llevamos adelante hola Carla, este centro terapéutico integrativo desde lo psicológico y desde la psicología hacia otras muchas disciplinas como la filosofía, la biología, las neurociencias, la metafísica, las constelaciones familiares, la biodescodificación, la física cuántica. Bueno, todas cuestiones que recurrentemente traemos, de las que hablamos, de las que nos nutrimos, y esa es un poco la idea, poder desarrollar un pensamiento crítico y al mismo tiempo trascendente, trascender el binarismo hacia la diversidad, hacia la multiplicidad. Esa es nuestra idea. Muy bien. No se olviden de participar, la consigna absurda que esta vez va a durar hasta fines de octubre. Pueden dejar sus comentarios a través de las redes o del mail o del WhatsApp. De paso, bueno, digo todo cuáles son. El canal de Facebook, Instagram, Twitter, ahí nos pueden buscar como La Llave Psi, en YouTube también. El mail layavepsi@gmail.com y el celu es el 11 3209 6198. Muy bien. También a través de todos esos canales pueden dejar dudas, preguntas, temas de los que quieran que hablemos, eh, experiencias, casos. Bueno, estamos también habilitando esas opciones para habitualmente los programas de radio que venimos desarrollando el tema de trastornos de la conducta alimentaria. Perfecto. Bueno, vamos a ir hoy sin más dilaciones con este tema de patrones mentales y mecanismos de defensa que, para variar, lo vamos a ir desarrollando también desde una perspectiva psicológica, visto tanto desde, sobre todo, desde la terapia cognitiva y desde la metafísica, y haciendo una interrelación. Hola Vicky, ¿cómo te va? No podía ser de otra manera, ya que lo que pretendemos es justamente tratar de unir y de integrar todas estas posibilidades. Y claro está, porque si vamos a hablar de mecanismos de defensa, no podemos dejar de lado el psicoanálisis, por ejemplo, por supuesto. Hola Ana María, ¿cómo te va? Bueno, cuando hablamos hoy, aparte me encantó porque no tuve ni que chequear nada, saludaron al toque, así que ya sé que está saliendo todo bien, así que buenísimo por ese lado. Cuando hablamos de patrones mentales, hay que topan a María que me saluda en inglés, hi, vamos a decir que el modelo cognitivo en general va a proponer que todas las perturbaciones psicológicas van a tener en común
una distorsión del pensamiento y esto va a influir en el estado de ánimo y en la conducta de estas personas. Bueno, la terapia cognitiva trabaja específicamente con 3 áreas, que es el pensamiento, las emociones y la conducta. Lo que el terapeuta propone desde esta mirada es producir un cambio cognitivo, es decir, un cambio en la forma de pensar y en el sistema de creencias de esa persona. ¿Para qué? Para conseguir una transformación sostenible de sus emociones y sus comportamientos, su conducta. Si tuviéramos que decir qué es la cognición, esto sería todos aquellos pensamientos o imágenes que la persona tiene de un evento, de un suceso, de una situación, basadas en experiencias previas, esto es, la forma en que lo vivenció, su sistema de creencias, cómo lo asimiló, y estas cogniciones le van a servir para interpretar, para evaluar y para asignarle un significado a ese evento, a ese suceso o a esa situación. Como siempre recuerdo, dudas, preguntas, si voy muy rápido me frenan, me dicen y vamos aclarando y charlando. También desde esta mirada vamos a hablar de otro concepto clave, que es el de esquemas. Bueno, ¿qué son estos? Y que van a ir viendo cómo está todo relacionado. Los esquemas son creencias que están profundamente enraizados, aprendidos en los primeros años de vida, que nos aplicamos a nosotros mismos y al mundo. Estos esquemas van a ser centrales en el concepto que vamos a tener de nosotros mismos y renunciar a creer en un esquema sería, en este sentido, como abandonar la seguridad, entre comillas, ¿no?, de saber quiénes somos y cómo es el mundo. Por lo tanto, nos vamos a aferrar tanto a ese esquema, incluso cuando nos perjudica. Atenti con esto. Van a ser patrones o temas de toda la vida. Soledad, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿realmente te cambia? Me perdí acá. ¿Qué es lo que realmente te cambia, Sole? A ver si me podés recordar qué dije. Después tenemos, bueno, reafirmando esto un poco lo que acabo de decir. Esta sería como la forma en que pensamos que somos y la forma en que vemos el mundo. O sea, fíjense acá la importancia que adquieren estos esquemas a partir de nuestras creencias. Vamos a ver el tema ahora de esta distorsión cognitiva de lo que yo hablaba. A ver, en algunos casos, Sole, nada de afuera en realidad te cambia. El que cambia es uno, ayudado por algunos recursos, los que le resuenen y los que les permita. Por eso no todas las terapias son efectivas. Por ejemplo, hay determinadas terapias que para ciertas personas, por su idiosincrasia, no funcionan, por lo cual ahí hay que ir como adaptando la terapia y las técnicas a cada quien, porque cada persona es un mundo. Partamos de esa base, o sea, no hay generalidades. Después, en algunos, la terapia cognitiva lo que cuenta es que al ser la que está más validada científicamente, es la que cuenta con más estudios, y a partir de tener más estudios para ciertos tratamientos, como puede ser la ansiedad o la depresión, ha resultado como bastante eficaz, o por lo menos la que ha demostrado mayores índices de eficacia. Por supuesto, esto no es generalizable. Hay gente que
no le va a funcionar. O por ahí le va a funcionar en una interesante combinación con otras terapias y a veces hasta, según el cuadro, con psicofármacos. Pero de vuelta, esto depende de... Acá no hay verdades reveladas, por eso nunca nuestra idea, hola Andrea, va a ser decir, esta es la terapia que tiene la posta y esta no, o ampararnos, bueno, o por ejemplo, agarrarnos de la metafísica o la espiritualidad y decir esto es lo que sirve y todo lo otro no funciona. Lo mismo con las constelaciones, lo mismo con la bio. La idea, por eso, es armar una integración. Todo suma, todo aporta, todo vale en la medida en que podamos ir tomando cuestiones que están muy piolas de cada una. Hay herramientas y técnicas que cada una puede ofrecer desde su lugar que, si están bien combinadas y bien integradas, suman. Y si están mal utilizadas, como cualquier cosa, o si son reducidas para descalificar a otras, restan. Esto es lo importante. De nosotros nunca van a escuchar, no sé, tal terapia es la que sirve y tal otra es una porquería, no. Exacto, Miriam, todas son herramientas, todas son recursos. Lo que acá, el trabajito de cada uno, es que nosotros veamos cuál nos resuena más y qué herramienta podemos tomar de una y por ahí no de otra. Igual vamos a ir viendo no solamente de esta mirada, como te decía, sino también del psicoanálisis y también desde la metafísica, y haciendo una interrelación, un complemento. En cuanto a esto que decía al principio de la distorsión cognitiva, esto se trata de errores en el procesamiento de la información que están justamente derivados de estos esquemas de los que hablaba recién o de los supuestos personales. Básicamente serían errores cognitivos. Carla, la gente tiene versiones no verdades, me encantó. Exactamente. Y yo tengo que procurar descubrir cuál es mi versión. Y también mi verdad, pero va a ser mía, no generalizable. En cuanto a las creencias, la terapia cognitiva va a postular que suelen formularse como tengo que o debo, y también nos va a hablar de otro concepto importante que es el de pensamientos automáticos. Estos son pensamientos fugaces, involuntarios, que parecen surgir como automáticamente, por eso su nombre, sin que medie ningún proceso de reflexión. Por lo general son autorreferenciales, es decir, habla de mí, yo soy tal cosa, y se presentan con imágenes o palabras y van a tener un carácter evaluativo, es decir, con una carga de juicio. Por ejemplo, a nadie le importa lo que hago, seguro que me va a ir mal, nunca voy a probar, todo me sale mal. Bueno, son de este tipo. Para la persona que los vive, son como verdad revelada, justo que estábamos hablando de esto, no se discuten. La importancia que tienen, hola Natalia, la importancia que tienen es que van a asumir un efecto directo sobre cómo esas personas se sienten y actúan. Es decir, van a suponer la presencia de creencias o esquemas que van a tener esas personas del mundo y de los demás, de las que no son conscientes y que van a formar parte de su núcleo de identidad.
De vuelta, esto es la manera en cómo me autopercibo y percibo al mundo, pero como si esta fuera la verdad. Esto es acá lo riesgoso. Otro punto importante que vamos a encontrar desde esta teoría es el de la tríada cognitiva. Esto se utiliza mucho en depresión y que es la visión negativa de la propia persona sobre sí misma, sobre el mundo y sobre su futuro. El primer componente va a tender a atribuir sus experiencias desagradables a un defecto suyo de tipo psíquico, moral o físico. O sea, ya sea por cualquiera de estas tres, esta persona presupone que hay algo mal consigo misma. El segundo componente interpreta sus interacciones con el entorno en términos de derrota o frustración. Yo siempre acá digo que el único fracaso es no intentar. Cuando este tipo de personas vienen con fui un fracaso en la vida, todo lo que hago es un fracaso, hacer no es fracasar. De hecho, si nosotros hacemos un estudio de muchos de lo que conocemos hoy como personajes exitosos o genios de la historia, antes de llegar a ese reconocimiento, tuvieron infinidad, cientos de fracasos. O sea que el secreto es la constancia y no lo que podríamos atribuir a la suerte, que particularmente pienso que no existe, o no sé, algo dado al primer intento. Y el tercer componente se centra en esa visión negativa del futuro, que es que si espera un resultado negativo, por supuesto no se va a poder comprometer a hacer nada, ninguna tarea, porque no va a tener sentido. Total, lo que espera en ese futuro siempre está cargado de negatividad, siempre va a salir mal. Miriam, por lo general generalizamos que todos confabulan, nos hieren, nos agreden. Exactamente, el mundo contra mí, tal cual. Y esto, de vuelta, es autorreferencial. Nadie me quiere, todos me odian, nadie me valora, nadie me respeta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos hasta acá, si esto se va entendiendo. Vamos a ver ahora de qué se trata un poquito la mente. Bueno, y acá ya entramos a desarrollar varias, más allá de la terapia cognitiva, sino desde una interrelación. Podemos decir que la mente y los procesos que la componen, estos serían procesos cognitivos, reguladores, procesos reguladores cognitivos y afectivos. Y estos van a ser los que crean patrones en el flujo de energía. ¿Qué sería esto? Esto pensémoslo como un gran intercambio de información, que es lo que intercambian las neuronas. Entonces podemos describir solamente en parte a la actividad, a la mente, mejor dicho, como una actividad derivada de esta actividad neuronal, valga la redundancia. Como somos seres sociales, nuestros procesos mentales son entonces también un producto de las conexiones interpersonales con los otros significativos, diría el psicoanálisis. Si no tenemos esto en cuenta, nos va a resultar fácil caer en este reduccionismo de que la mente es apenas este tráfico de información. O sea, esto es en parte, pero además es producto de nuestro medio, de nuestro entorno, de la interrelación con ese medio. Y esto sería básicamente también uno de los postulados de la teoría o la terapia sistémica, es decir, todos formamos parte de un sistema. Ahora, tenemos que pensar la mente
el cerebro y las relaciones como tres aspectos de este flujo energético. El cerebro sería acá el mecanismo neuronal encarnado que da forma a ese flujo. Las relaciones serían cómo se distribuye ese flujo y la mente sería el proceso relacional y encarnado que los regula. Si nos preguntáramos dónde se ubica la mente, podríamos decir que estas funciones reguladoras están encarnadas en el sistema nervioso y las vemos reflejadas en nuestras relaciones interpersonales. Esto, fíjense que la sitúa dentro de un encuadre que es tanto fisiológico como relacional. Y, por supuesto, en la retroalimentación de estos dos componentes. Bueno, vamos a ver así que mente, cerebro y relaciones no son tres cosas separadas. Lo que hoy sabemos es que son tres aspectos de una realidad, o sea, esto que hablábamos de este flujo de energía y de información. Si tuviéramos que definir la mente, podríamos decir que es un proceso de regulación, y esto va a incluir, como decíamos, lo cognitivo y lo afectivo de ese flujo de energía, y que se llevaría a cabo a través de las relaciones interpersonales mediante un proceso comunicacional y procesadas en el cerebro a través de las conexiones neuronales que van a ser las que van a dejar estas huellas, marcas o patrones. Bueno, esto va en contra de lo que decía Freud como una herencia. Él hablaba de una herencia filogenética, es decir, que nos teníamos que conformar con desarrollar la mente y que al hacerlo iban a aparecer los conflictos generados por la represión. La represión, por supuesto, de todas esas pulsiones que teníamos ahí guardadas sin que pudiéramos hacer nada, porque éramos como unas pobres víctimas inocentes de esto heredado. Hoy, por lo contrario, podemos decir que lo que heredamos son los procesos neurobiológicos, pero la mente es el resultado de un proceso de co-creación. Y acá lo maravilloso de esto es que se va uniendo y se va enlazando con la metafísica. Cuando estos reguladores cognitivos actúan, generan estas huellas o patrones de los que hablaba recién en el cerebro. Bueno, esas huellas son también conocidas como los modelos operativos internos. Y estos modelos se pueden transformar, ya que pensemos estas huellas como modelos mentales o esquemas, que hablábamos al principio, inconscientes, y como son inconscientes no se van a borrar, porque, y esto es clave, porque se han generado cuando no teníamos la facultad del habla y tampoco teníamos lenguaje simbólico. O sea, muy probablemente, ya cuando teníamos apenas días o meses de vida y antes, incluso cuando estábamos aún en el útero, ya se nos estaban de alguna manera incitando modelos, esquemas, creencias que en cierta forma ya empezamos a traer con nosotros. Como no los podemos eliminar, a lo que apuntamos es a resignificarlos, es decir, darles un nuevo sentido, un nuevo contexto. Hola Estela, ¿cómo te va? Bueno, espero que esto se vaya entendiendo. Cualquier cosa, como digo, me van interrumpiendo, me van preguntando. Esto que acabo de decir es, creo, una de las cosas más importantes. Estos patrones, estas huellas, estas marcas,
estos esquemas. Inútil si lo que pretendemos es eliminarlos, porque nos anteceden, y ni hablar si nos metemos en el tema ancestral o karmático. Ahí ya esto no tiene final. Lo que tenemos que hacer es primero reconocerlos, aceptarlos, integrarlos, como siempre decimos, y a partir de ahí transformarlos. Vamos a verlo desde la metafísica. Sí, quédate tranquila, Estela, que igual como siempre esto queda grabado, así después podés retomar con la primera parte. Carla, debemos ser observadores de la mente y que ella no nos domine. Sí, de la mente, de las emociones, de las conductas, exactamente. Miriam, hay cosas que entonces se manifiestan desde el instante. Sí, y que ya vienen, porque en esa parte hasta ahora no nos metimos. Pero hay cosas con las que venimos, ya digamos, que están en el programita antes de que nazcamos a esta experiencia. Miriam, ¿y cómo buscar significante? Bueno, es que en realidad buscar un primer significante acá sería lo complejo, porque a lo sumo podemos descubrir el de estas circunstancias si lo vemos desde una óptica no metafísica, pero muy difícilmente llegar al primero de todos. El punto sería, por lo menos, llegar a los de esta historia, que muy probablemente son los que venimos, aparte se vienen como repitiendo y arrastrando, y lo que cuenta en este aquí y ahora, de paso mechando con terapias más de corte holístico, humanístico, el significante que está contando es el que tenemos en este momento, en esta historia, que a su vez viene arrastrado no sabemos de cuándo ni de dónde. Entonces, bueno, veamos ese y transformemos ese que va a venir también como un efecto dominó a transformar todo lo anterior. Pero bueno, vamos a meternos, aprovechamos todo esto para meternos en el tema metafísico. Metafísicamente hablando, en nuestro subconsciente o mente inconsciente se van a encontrar mandatos o patrones mentales que por supuesto son desconocidos por nosotros y que en la mayoría de los casos representan las trabas que nos impiden desarrollar todo el potencial que tenemos. Ahí van a estar todos los no puedo, no sirvo, no sé, no valgo, no me merezco, no me quieren, etc. Estela, creo entender que hablas desde la panza, percibimos todo y se pueden manifestar con el tiempo esas creencias. Sí, tal cual, Estela. Y si habilitamos esta vertiente metafísica, mucho más allá, mucho antes incluso de la panza. Pero sí, tal cual. Tanto a nivel de las cosas que nos decían, porque todo esto lo incorporamos, como de las cosas que fuimos sintiendo internamente, es decir, todo el estrés, toda la angustia, todos los enojos, o por el contrario, alegría, felicidad, disfrute, todo eso se va internalizando. Pensamientos, emociones, conducta. El inconsciente va a ser un almacenador de datos en este sentido, es decir, va a guardar todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos desde todos los tiempos. Por eso es atemporal. Nada se selecciona, archiva todo lo que recibe. Por eso es que mediante hipnosis, por ejemplo, podemos extraer datos de esa mente que nuestro consciente no recuerda. Y nuestros procesos mentales van a hacer una valoración de toda esa información ahí almacenada. Es decir, vamos a hacer un juicio. Esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta. Relacionen esto con lo que hablamos de
el pensamiento binario, la conciencia dual. Y es así como va a quedar conformado el patrón mental y sus correspondientes mecanismos de defensa que van a tener como misión, y esta es la otra partecita súper importante desde lo metafísico, van a tener como misión hacer que el patrón mental se cumpla, se ejecute. Por ejemplo, si nos dijeron muchas veces que somos inútiles y nosotros asumimos esa afirmación, es decir, la valoramos como tal, me creo que soy de verdad un inútil, construyo un patrón mental que me asegura esa afirmación, le doy, volviendo al principio, una valoración de verdad revelada, de creencia, y a partir de ahí los mecanismos de defensa me van a hacer actuar como inútil. ¿Se entiende esto? Esto es fundamental. Para colmo, para todavía aportar más a la causa, Jung nos habla de un inconsciente colectivo, con lo cual todos los inconscientes están conectados, así que por supuesto nos vamos a relacionar solamente con aquellos que nos permitan cumplir nuestros patrones mentales, o nuestros esquemas, o nuestros mandatos, o nuestros supuestos, como lo quieran llamar. Miriam, ¿cuándo rompemos entonces ese patrón? Bueno, te me estás anticipando, Miriam. Dame un segundito, ya vamos a llegar a eso. Es el final del cuentito. Estela, es muy interesante. Y claro, porque así funcionamos. Hola, Yanti. Estabas calladita ahí. ¿Cómo va? Bien. Sí, sos lo que te crees. Totalmente. Tal cual. Tú lo has pensado, tú lo has creído, tú lo has creado. Entonces, si estamos convencidos que somos inútiles, fíjense acá lo interesante que sucede, y viene alguien y nos dice lo contrario, primero vamos a pensar que se está burlando, que nos está cargando. Si encima insiste, nos vamos a enojar. Y si todavía insiste más, me voy a pelear y lo voy a mandar galantemente a freír churros. Díganme si no sucede realmente esto. Miriam, somos la suma del árbol y de todos los inconscientes muchas. Sí, por eso es. Freud hablaba de una cama de 4, o de 6, mejor dicho. En realidad tendríamos que hablar acá de una cama de todo el mundo, porque donde empezamos a ver, estamos todos emparentados. Valeria, hola, un placer por escuchar. Vale, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿cierto? Bienvenida. Maros, hola, ¿cómo te va? Bueno, este ejemplito que daba recién, díganme si esto no es así. Después, encima, nos empezamos a analizar fríamente el hecho y decimos, no nos podemos explicar por qué tratamos tan mal a esa persona si lo que nos había dicho era un cumplido, era algo bueno, era algo positivo. No nos estaba haciendo ningún daño, no nos estaba lastimando. Bueno, no podemos entender nuestro enojo. El caso acá es que al ingresar una información contraria al patrón mental se van a activar los mecanismos de defensa y nos llevan a alejarnos de todo aquello que no resuena con nuestro esquema mental. Carla, profecía autocumplidora, quizá, y sí, después, porque yo me agarro después de esto para decir, ves que nadie me quiere, todos me odian, todos me ven como un inútil, bla, 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 bla. Pero el punto es que, y acá es cómo funciona la proyección, que ya lo vamos a ver,
me la agarro con el otro cuando el tema es como me veo yo. Por eso es tan importante y se hace tanto hincapié en esto de empecemos por nosotros para que después cambie cómo somos percibidos. Miriam, encima buscamos llegar a ese patrón mental como sea. A ver cómo sería esto. ¿Cómo sería llegar al patrón mental? Porque la idea sí es poder reconocer el patrón, pero para poder transformarlo. Estelas, así como se castiga un... Sí, tal cual. A ver, si yo me veo horrible y viene alguien y me dice, che, qué bien que se te ve, y primero voy a estar pensando que me está cargando. Después encima me enojo y probablemente me distancie de esa persona. Cuando lo que me estaba diciendo lo sentía de verdad, no era que me estaba cargando. En otras palabras, no me la creo. Ah, claro, Miriam, sí, por supuesto. Reforzarlo. Por eso, porque de acá es que deducimos que todos los seres que nos rodean tienen nuestros mismos patrones mentales, porque de otra manera no podríamos convivir. El roto para el descosido, no se van a juntar Dios y Satán. Entonces todo nuestro entorno va a estar formado de acuerdo a lo que tiene grabado el inconsciente. Nos juntamos con los que tienen los mismos patrones y, para colmo, vivimos retroalimentándolos. De acá también el dicho de que Dios los junta y el viento los amontona. Bueno, esto en otras palabras es lo que solemos conocer como la ley del espejo. Miriam, si nos percibimos feos, le buscamos la vuelta para hacer... Claro, vas a buscar reafirmar ese patrón, ese esquema, para que vos digas, ah, pero viste que tengo razón. Ahora, cuando alguien dice lo contrario, y por más que sean 100 que digan lo contrario contra 2 que afirmen el patrón, no, yo me quedo con esos 2. La verdad, a mí me pasa así, nos pasa a todos. Entonces, respondiendo a lo que vos planteabas antes, Miriam, sabiendo esta cuestión, tenemos 2 tareas básicas para hacer. Primero, transformar e iluminar desde el consciente toda la información almacenada. Esto, por supuesto, va siendo un proceso. A medida que voy pudiendo despertar más, voy pudiendo llegar a niveles cada vez más profundos de toda esta información almacenada. Si esto lo hiciera de golpe, por supuesto que es contraproducente y provoco más desestructuración que sanación. ¿Cómo hago esto? Cuestionando y transmutando aquello que no hemos elegido ni queremos ser, es decir, todos estos mandatos que de alguna manera compramos y que por ahí no eran nuestros, y aceptando e integrando nuestras sombras, esto es, aquellos aspectos que rechazamos de nosotros. En segunda medida, ingresar constantemente desde el consciente afirmaciones positivas sobre cómo nos queremos construir. Y en un proceso de autoconocimiento para descubrir nuestro verdadero yo, es decir, el yo espiritual, que tiene en su esencia todas las virtudes y dones de la fuente universal, por eso se habla de a imagen y semejanza. Esto lo podemos hacer con mantras, con meditación profunda. Bueno, cada quien encontrará acá su manera. Natalia, también existen patrones que reafirman el egocentrismo. Eso también, sí, por supuesto. Sí. Todo lo que tenga que ver con cuestiones que, de hecho, hoy en esta sociedad en la que estamos, es lo que prima. Primero yo, segundo yo, tercero yo.
Estela, yo trato de revertirlo bien. Y ojo acá que también la idea no es decir, bueno, como hablábamos antes, esto lo borro, no lo puedo borrar, que este es el error en el que caen muchas este, corrientes, sobre todo New Age, sino de darle otro contexto, otro significado. Esta idea, esto va a ser como el Picasso, si yo me crié con esta idea de que era un inútil, bueno, esto cada tanto va a volver. Entonces la idea no es decir, bueno, no, me pongo en guerra con este patrón y me enojo y lo trato de combatir y decir, no soy un inútil, sino de, bueno, a ver, esto está y va a seguir estando. Pero yo voy a construir otra cosa porque siento y creo que de verdad soy otra cosa. Naturalmente, en esencia, soy otra cosa. Esto es algo artificial. Le resto entidad. A partir de ahí, no fomentando el enojo y el odio, porque esto lo hace crecer, se va a ir apaciguando, solito. Carla, somos todos puro ego, sí, hasta que empezamos a entender que somos y a descubrir que somos otra cosa. Miriam, no lo separo, lo acepto tal cual, porque no es algo ajeno, es algo artificial, pero no ajeno. Esto de alguna manera lo hemos tomado. Estela, es así y cuando sos más grande a mí me pasa. Claro, totalmente. Natalia, entender que lo que los demás digan, ya sea malo o bueno, no debería afectarnos. Exactamente. Pero para esto uno tiene que llegar a estar muy seguro de quién es. Y deja de buscar esa aprobación, ese reconocimiento, o por el contrario, que nos confirmen todo lo malo que creemos ser. Es increíble cómo está todo relacionado, porque miro Facebook, miro Instagram y lo que van comentando está relacionado uno con otro. Sí, Shanti, entender que es la mirada de otro, tal cual. Cuando dejo poner mi vista en esa mirada y la pongo en mi verdadero ser, a partir de ahí empiezo a modificar estos patrones. En conclusión, volviendo al ejemplo no somos inútiles, sino que hay instalado, y esto es lo fundamental de entender, tengo instalado un patrón mental que me hace actuar de esa manera. Porque en realidad soy en esencia un propósito que tengo que esforzarme en conocer y manifestar. Por eso los orientales nos hablan de Maya, que quiere decir ilusión, donde nuestra vida es una pantalla en la que se proyecta la película que tengo en mi inconsciente. Lo que tengo que hacer es cambiar la película, porque no puedo cambiar lo que tengo en el inconsciente. O sea, el punto es, no puedo cambiar la información, no puedo cambiar el recuerdo, no puedo cambiar lo que ha sucedido, no puedo cambiar el pasado. Puedo cambiar la forma, la intensidad, la emoción con la que quedó grabado. Esto es lo que puedo cambiar. Y al cambiar eso, cambia mi percepción de esa película. Carla, hay un autor que habla de deconstruir. Sí, puede ser que te estés refiriendo a Derrida, no sé si va por ahí. Natalia, un trabajo interno muy grande, sí. Un trabajo de sanación del niño interior, sí. Exacto, exactamente. Vamos a hablar de Viviana. Hola, ¿serían matrices de aprendizaje? Sí, que deberíamos desaprender e intentar transformarlo. Fíjense todos los distintos nombres. Matrices, bueno, piensen en Matrix. Esquemas, mandatos, creencias, modelos operativos, patrones mentales, exacto, etcétera.
Vamos a ver los mecanismos de defensa, que también acá lo vamos a ver desde el psicoanálisis, que es quien ha desarrollado primeramente este concepto, y después desde la metafísica. Miriam, también tiene que ver con los tiempos. Antes el no hacer era ser un inútil, el disfrutar estaba mal visto. Por eso nos cuesta tanto desarmar esos patrones. Sí, siempre fíjate que vamos pendulando de una punta a la otra. Antes era por ahí, ¿viste? Matarse trabajando, dejar la vida trabajando. No había posibilidad de placer. Ahora te diría que está un poco yéndose hacia la otra punta. Ahora nos hemos vuelto una sociedad totalmente hedonista. Bueno, siempre es buscar el equilibrio. Andrea lo llamo despertar, sí, tal cual. Bien, vamos a ver esto de los mecanismos de defensa. Desde el psicoanálisis, la función del yo va a ser satisfacer. Bueno, primero vamos a explicar bien. Acuérdense que ahí las instancias psíquicas están divididas en el yo, el super yo, que tiene toda esta cuestión de la moral, del deber, y tenemos el ello, que básicamente es el principio de placer, que es la satisfacción inmediata. Entonces el yo va a estar intermediando ahí entre los impulsos del ello y las exigencias del super yo, para hacerlo lo más cortito y fácil posible. Como la función del yo va a ser satisfacer, tratar de complacer a todos, digamos, satisfacer los impulsos del ello y al mismo tiempo no ofender este carácter moral del super yo, mientras se sigue valorando la realidad, que es el principio que rige al yo. Y esto, como por supuesto no es tarea fácil, Freud va a decir que es ahí donde el yo utiliza estos mecanismos de defensa para manejar los conflictos entre estas dos instancias psíquicas, entre el super yo y el ello. Natalia, somos extremistas los seres humanos, sí, por naturaleza. Entonces, los mecanismos de defensa van a ser, por ende, procedimientos que mantienen o intentan mantener el equilibrio psicológico de manera inconsciente para enfrentar ese desborde de angustia o ansiedad que provoca la salida al consciente de una representación pulsional, bien digo, sexual o agresiva, a la transgresión de la moral o a un peligro real externo. Esta es básicamente la definición y la función de los mecanismos de defensa. O sea, que hay contenidos inconscientes que no pueden acceder a la conciencia así nomás, así de golpe, porque nos angustiarían tanto al punto de desestabilizarnos. Acá hay una analogía o una figura que podemos utilizar, que es la de, imaginen una represa, que esta es la función que cumple la represión, con lo cual si esto de golpe rompiéramos esa represa, inundaría la angustia. En este sentido, fíjense que los mecanismos de defensa cumplen una función de preservación también de nuestra estabilidad psíquica, de nuestra cordura. En este sentido, también cumplen como un papel amortiguador y distorsionador. No se nos va a presentar esas verdades, esos saberes, de una manera muy de golpe y muy clara. Por eso aparece de alguna manera distorsionada. El tema acá es que cuando nos quedamos anclados, el peligro es que cuando nos quedamos anclados en el mecanismo de defensa sin prestarle interés
al mensaje que nos está dando, esto puede terminar en trastornos o en la somatización del conflicto. Lo mismo que, por supuesto, si esto saliera de golpe, directamente nos puede llevar a una psicosis. Bueno, vamos a ver lo más resumidamente posible cuáles son estos mecanismos de defensa. Vamos a tener la negación, que es el rechazo a reconocer lo evidente. Por ejemplo, un fumador que niega que fumar le puede provocar problemas de salud, y negando estos efectos puede de alguna manera tolerar mejor ese hábito, naturalizándolo. Tenemos, bueno, el primero de ellos que desarrolló Freud, la represión, que es el bloqueo de recuerdos dolorosos o traumas. Natalia, totalmente el cuerpo empieza a manifestar lo que la mente no resuelve, sí. El cuerpo grita lo que la voz calla, tal cual. Vamos a tener también la regresión, esto es volver a una etapa previa del desarrollo. Por ejemplo, imaginemos un adolescente al que no se le permite irse un fin de semana a la casa de un amigo y va a reaccionar con un berrinche y con un escándalo frente a sus padres, como si fuera un niño de menor edad. Por supuesto que si esto le da resultado, lo va a seguir haciendo, ¿no? Después el desplazamiento. Esto sería redireccionar un impulso y reaccionar a la persona u objeto equivocado. Es decir, ese impulso lo ubico en otro lado. Por ejemplo, me siento frustrado o enojado con mi jefe y lo que hago es darle una patada a un pobre perro o, no sé, a la pared. Estela, los problemas de salud están relacionados a veces con el inconsciente. Sí, yo te diría siempre, Estela. Si hacemos una integración, es siempre. Racionalización. Esto es excusarse con argumentos lógicos y detallados cuando la motivación evidentemente está en otro lado. La supresión, esto es anular un evento doloroso con ideas compensatorias. Esto es muy del TOC. La proyección, uno de los más comunes. Lo que hablábamos, cuando adjudico mis propios defectos a otro. Imaginemos, no sé, una persona que odia a otra, pero aparece el super yo y le dice que esto está mal, que esto no debe ser así. Entonces puede resolver el problema pensando que la otra persona es quien la odia. Entonces ahí no resolví nada y el problema pasa a ser del otro, que es lo que habitualmente sucede. Esto es característico de esta conciencia dual polarizada. Después tenemos el inverso, que es la introyección, es decir, asumo las virtudes del otro como mías. Tenemos la reactivación, que es manifestar intenciones opuestas a las verdaderas. Por ejemplo, una persona que está muy enojada con otra, pero le dice que está todo bien para evitar una discusión. Esta también es típica. Digo que está todo bien por más que mi cara diga todo lo contrario. La sublimación, esto es satisfacer deseos oscuros con conductas socialmente más aceptadas. Por ejemplo, típica, una pulsión sexual se puede sublimar hacia una finalidad no sexual, como puede ser el arte, la actividad física o la investigación. Tenemos luego el aislamiento, esto es separar una idea intolerable para ese yo de las emociones que causa.
Así permanece en la conciencia, pero de una forma más debilitada. Por ejemplo, puedo relatar un evento traumático con total normalidad, igual que si hablara, no sé, del estado del tiempo o de cualquier otra cosa trivial. Esto, por supuesto, desde lo terapéutico es a lo que debiéramos llegar cuando se despega la emoción negativa con la que ha quedado grabada el recuerdo, pero acá lo estamos viendo como mecanismo, cuando lo utilizo justamente para no conectarme con ese recuerdo o ese trauma. Esto es típico cuando vemos esas personas que dicen, no, yo ya lo tengo superado, esto ya es pasado, ya lo tengo perdonado, pero después cuando uno entra más en esa cuestión, aparece toda la angustia que estaba bloqueada, o el enojo. Tenemos después la diversión, que sería esto, o el humor. Esto justamente es alterar los significados recurriendo al humor. Muchas veces, esto es lo que Freud decía, utilizamos este recurso para decir verdades que de otra manera nos harían quedar muy mal o nos expondrían demasiado. Entonces recurro a las humoradas para decir lo que quiero decir, supuestamente disfrazado con un chiste. Y finalmente tenemos la condensación, esto se da más en los sueños, que es la concentración de varios significados en un único símbolo. Esto hace que, de alguna manera, el relato del contenido manifiesto del sueño sea mucho más breve, más conciso, que en la descripción del contenido latente. Bueno, no sé si todo esto se fue más o menos entendiendo o es muy complejo. Ahora, esto sería desde el psicoanálisis. Desde la visión metafísica, si bien comparten la idea principal, los mecanismos de defensa serán todos aquellos que, como vimos, aseguren el cumplimiento del patrón. En este sentido, coinciden en que van a hacer cumplir los programas mentales o inconscientes. La diferencia acá es que si tomamos las tres virtudes primarias que nos plantea la metafísica, esto sería el poder o la voluntad, la sabiduría y el amor, y lo llevamos hacia su polo opuesto, estas van a ser temor, deseo y odio, que son, si lo pensamos, las bases de lo que conocemos como los 7 pecados capitales si los combinamos, así como las otras 3, poder, voluntad, sabiduría y amor, combinadas, son los 7 rayos de la metafísica con sus distintas virtudes. Entonces, los 7 pecados capitales serían las salidas más habituales para la metafísica como mecanismos de estos patrones. Pero a veces es más difícil detectarlos, ya que se pueden disfrazar en mandatos de victimización, culpa, enfermedades, carencias, todos estos no que decíamos antes, no valgo, no sirvo, no puedo, no sé, no me merezco, no me quieren. Limitaciones, desvalorización, inseguridad, críticas constantes, control, celos, queja, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Carla, el superyo es un equilibrador de nuestro sistema psíquico. Sí, en realidad esa función la trata de tomar más el yo como mediador. El superyo es esta instancia más de la ley, esta instancia más moralista, más... Sería, haciendo
una metáfora, imagínense al yo en el medio y tenemos el angelito bueno y el angelito malo, el diablito y el angelito. El super yo es el angelito que nos dice como la voz de la conciencia, lo que debe ser, lo que hay que hacer, lo correcto. El otro es el demonio, que es puro placer, pura satisfacción. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y el yo está ahí mediando, diciendo, bueno, a ver, querés esto, está bien, pero a ver si puedes esperar un poquito o veamos la manera en que te puedo dejar contento, que sea un poquito más con lo que debería ser. Ahí está intermediando y tratando de dejar a ambos satisfechos. Bueno, se va entendiendo esto, cómo es la mirada desde lo psicológico, lo psicoanalítico y cómo es la mirada metafísica y cómo las podemos de alguna manera integrar. ¿Qué dudas, qué preguntas, qué cuestiones van quedando? Está todo clarísimo. Ya sabemos cómo cambiar nuestras cabecitas. ¿Cómo se ve esto? Por supuesto que esto requiere, clarísimo, me dice Natal, esto requiere mucho trabajo, mucha constancia, mucho esfuerzo permanente. Pero pensemos que en la medida en que, o sea, no nos quejemos de nuestras circunstancias cuando en buena medida somos responsables de procurarnos esas circunstancias. O sea, si queremos que cambie nuestro entorno, nuestras condiciones, nuestra realidad, nuestro mundo, bueno, empecemos cambiando nosotros. Acá también es necesario un sano equilibrio entre las cosas que puedo controlar y las que no. Puedo controlar las cosas que han quedado grabadas en mi cabeza, las puedo ir modificando en la medida en que las vaya asumiendo y entendiendo también que esto es un proceso que requiere paciencia, amor, compasión. No puedo ver todo de golpe y es sano que esto así suceda, con lo cual no tiene sentido que después me pegue porque diga, como esto no lo vi antes, y no lo vi antes porque no estaba preparado, porque no podía. Eso por un lado. Y que no puedo cambiar la vida del otro. Basta si apenas podemos con la nuestra. Natalia, el super yo es el famoso maestro interno del que habla la cultura yógica, sí, sí. Bueno, fíjense de vuelta como todo está unido. Estela, es trabajo de mucha terapia. Esto depende de cada quien, Estela. Hay gente que tiene mucho más camino andado, camino interno me refiero, sabiduría interna, y le basta un empujoncito o resuelve mucho más rápido. Hay gente que aprende y resuelve y hay otros que les cuesta un poco más, pero esto de vuelta, yo no te puedo decir a nivel general, esto lleva tantas sesiones, tal abordaje, no hay acá manuales, depende de cada quien. También está el que esto meramente lo intelectualiza y ahí queda. Está el que, como decíamos, le pone acción y la constancia es el único secreto. La persona que se pone con constancia
va a llegar mucho más lejos que el que por ahí. Esto lo tiene totalmente estudiado, pero no lo lleva a la acción. Es más importante llevarlo a la acción que todo lo que uno pueda leer, pueda interpretar, pueda incorporar desde la cabeza. Así que esa respuesta la tiene únicamente uno mismo. Sí, está bueno animarse a transitarlo y vivirlo. Y no bajonearse si uno ve que le está llevando mucho, porque todo eso es tiempo ganado, no es tiempo perdido. Este es otro de los temas. Empezar justamente a castigarse más todavía por, bueno, pero como si hubiera una autoexigencia de evolucionar así, como si nos estuviera corriendo alguien. Y esto es particular de cada quien. Bien. Más que mucha terapia es esto que decíamos, de mucho autocompromiso. Sí requiere un esfuerzo de ser muy sincero con uno, mucho trabajo interior, sí. Muy bien. Bueno, espero que haya servido, que resulte útil, que, que sea aplicable, que eso es lo más importante. Que esto nos lleve a entender quiénes somos, para conocernos más, para poder ser más amorosos y comprensivos con nosotros, y a partir de ahí es que todo lo demás, por espejo, en la medida en que yo resuene en una frecuencia, el resto o se aleja o se va a ver obligado a modificar también su frecuencia, porque de otra manera no encajamos, no cuajamos. Controlar lo que tenemos a mano, tal cual, Carla, tal cual. Lo otro es al Pepe, es perder energía, y es justamente estar mirando donde no debo mirar. Me distraigo mirando lo que hace el otro y me dejo de mirar a mí. Isabel, muy completa tu charla, muy clara como siempre. No, por favor, gracias a vos, Isabel. Gracias, Natalia, gracias por brindarte y brindar tanta sabiduría. No, bueno, esto es, a ver, el sentido de esto justamente es poder compartirlo, no porque esto sea, a ver, porque yo sea, no sé, el sabio de no sé dónde. Esta sabiduría viene, acá lo más irónico de todo, es que esto viene de hace milenios. No es mía esta sabiduría. Esta sabiduría está en lo que vemos habitualmente desde el hermetismo. El tema es que justamente, fíjense cómo esto está vinculado con lo que estamos viendo. Se nos ha metido en la cabeza, es como si hubiéramos olvidado, esto viene de Platón, como si nos hubieran hecho un lavaje mental, y acá lo que tenemos que hacer es empezar a recordar todo esto. Hoy, por suerte, tenemos la chance de poder tener mucho más facilitado el recuerdo de todo esto, mucho más a la mano. Y el punto es que podamos empezar a reconectar con todo esto, porque es sabiduría que tenemos todos en nuestro interior. Hola Adriana, ¿cómo te va? Claro, pero no todo el mundo brinda su tiempo para volvernos un poco a la luz que tenemos adentro. Bueno, eso puede ser. Yo siento que esto es muy necesario porque el mundo lo está necesitando, y porque de verdad yo particularmente siento que estamos todos conectados, que todos somos parte
árbol ancestral cósmico y que no tiene sentido si yo procuro, bueno, esto me lo guardo, me lo reservo y me salvo yo, porque en realidad acá no nos salvamos solos. Formamos parte de una familia espiritual, galáctica, y la idea es ayudarnos, porque de esto depende nuestra evolución como especie. O sea, decíamos, Jung nos dice que estamos todos conectados en el inconsciente colectivo. Entonces, ¿cuál es la idea? Porque aparte, en realidad, si esto yo me lo guardara, me estoy perjudicando la evolución humana. Este inconsciente colectivo nos hace un todo mucho más grande, que si yo aprendo y de alguna manera aporto lo que pueda, y entre todos nos vamos aportando y nos vamos ayudando, esto se potencia, esto crece, este ser que formamos en común entre todos. Esta es la idea. No, esto es muy de la personalidad, del ego inferior, esto de, bueno, yo me salvo y me guardo todo esto y el resto que se pudra y que se vaya al demonio. No, porque el que más perjudicado voy a ser yo, justamente. Todo ese karma vuelve por la persona que se ha guardado ese conocimiento, esa posibilidad de haber ayudado y no haberlo hecho. A ver, acá me quedé. Miriam, claro está, el tema es ponerlo en práctica. Sí, eso es lo más difícil. Empezar a cambiar y ser feliz. Hay gente que no lo resuelve nunca, sí, es cierto. El punto acá clave, Estela, es elegir. Porque de última, poder tener claro y decir, bueno, prefiero quedarme como en Matrix, eso, ¿viste? Prefiero quedarme con la pastillita de la ilusión, pero lo tengo en claro, por lo menos, lo tengo consciente. Ahora, el tema es cuando me quedo en la inercia, en el automático, no sé para dónde voy, pero como todos van para allá, yo voy para allá, eso es lo peor de todo. Yanti, buenísima la chat, no, por favor. Carla, te felicito, bueno, no sé por qué, pero bueno, gracias. En realidad no hay nada acá que me haga mejor a nadie. Miriam, te iluminas en un segundo o en miles de años. Sí, fíjate, es un proceso. Tampoco estaría bueno, no sé si vieron Doctor Strange. A mí me encantan ese tipo de películas. Pero vieron que en una parte la que sería su maestra, digamos, lo toca. El tipo era un super médico de estos bien racionalistas, bien de la evidencia. Por supuesto que descreía de todo lo energético. La tipa lo toca en un segundo y le hace como, bueno, un efecto de revelación instantánea. Si esto pasara, se nos va el chip para el otro lado, o sea, nos agarraría un delirio místico. Entonces, para que esto vaya siendo, bueno, por eso tenemos patrones mentales. Los patrones mentales vienen a cumplir como una especie de aislante de ese yo espiritual, cubriéndolo de velos que nos hacen creer que somos otra cosa, pero que sirven, si esto lo vemos desde un lugar saludable, sirven para que preservemos la cordura. Si yo provocara este despertar automático, sería como meter los dedos en 10.000 voltios y me fulmino. Entonces esto tiene que ser de a poquito, es decir, bueno, voy sacando una ropita, voy sacando otra, como desmalezando, hasta que llega un momento que gradualmente
Imagínenselo como metiéndose en una piletita y me voy atenuando el cuerpo a esa temperatura. Eh, Vida, excelente tu charla, gracias por compartir tus conocimientos. No, por favor, Estela, son muy claras tus charlas. Bueno, me alegro porque si esto fuera un jeringoso, la verdad que sería más perjudicial que clarificador. La sabiduría es de todos y nos ayuda a despertar, todos somos uno, es como decían los mosqueteros, exactamente. Ese es el punto, que entendamos que mal que mal estamos todos en la misma escalera, algunos más arriba, otros en el medio, otros más abajo, pero que nuestra tarea es ese servicio. El sentido de que pasemos por este lugar en este tiempo es poder contribuir de la forma en que sea a ese despertar. Este es el punto. El que desde su camino, desde su óptica, desde su trabajo, puede compartir esa experiencia, va a ayudar a otro a que su vida no sea tan carente de significado, de sentido, y tan padeciente, tan sufriente. Sabiduría ancestral a mano de todos y a la vez escondida. Sí, pero vos sabés que esto tiene un sentido también, Miriam, porque si fuera popular, muy popular, quedaría de alguna manera desvirtuada. Lo que es demasiado popular se lo suele desvalorizar. Y al mismo tiempo, fíjate acá lo maravilloso que está a mano, pero no todos conocen, a no todos les llega, a no todos les resuena. Eso vuelve a confirmar que hay un tiempo para cada uno. Miriam, creo que hace falta un despertar, se aceleran los tiempos de la conciencia. Está sucediendo. Lo que pasa es que, bueno, no todas las ondas cerebrales, ya que estábamos con esto, resuenan en la misma frecuencia. Y también esto lo tenemos que entender y respetar. Bastante con que alguno haga un movimiento. No importa en qué parte de la escalera esté, pero que haga un movimiento. Que por lo menos pueda decidir. Esto es lo más importante. Totalmente. Me hace reír, Natalia, porque habíamos hecho una publicación hace no mucho que decía eso. No se le puede prender la luz a quien no quiere ver o no está preparado. Sería dejarlo ciego, tal cual. De hecho, también el Kybalión dice, no le des perlas a los chanchos. Entonces, quien quiera oír, que oiga, quien quiera ver, que vea. Esto es así. Muy bien. Bueno, me encantó la participación, lo que esto ha movido. Esta es la idea justamente de la espiritualidad y de cualquier proceso. Llegar a la propia verdad y a partir de ahí hacerse cargo. La verdad nos hará libres o nos terminará de hacer esclavos. Este es el punto básico. Bien. Un placer. Como siempre, el jueves estamos a la misma hora, a las 19, con el ping-pong. Tema que quieren que desarrollemos, vayan dejándolo acá en los comentarios o en cualquiera de los medios de contacto. Bueno, por lo pronto, hasta acá llegamos. Me encantó esta charla. Y nada, nos estamos viendo el jueves para el ping-pong, el viernes en el programa de radio.
y de vuelta el lunes con este espacio de las charlas. Un gusto para mí poder brindar lo que pueda, lo que aporte, lo que sirva y por supuesto también aprender de todas ustedes. No, por favor, Estela, gracias a vos y a todas por animarse aparte a comentar, a participar, eso es lo que lo hace divertido también, si no sería la verdad un embole. Bueno, un gusto y muchísimas gracias por el afecto, por las palabras. De verdad no me creo merecedor, soy simplemente un transmisor, eh, a eso venimos. Y bueno, nada, nos estamos volviendo a reencontrar. Un placer y será hasta el jueves. Chau, chau.